Hola a todos. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es continuar viendo algunos detalles en cuestión de los efectos adversos de los fármacos corticoides, ¿ya? Esto hemos hecho más completo este capítulo de farmacocorticoides porque son fármacos que realmente tienen mucha utilización, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, tanto en situaciones agudas como en situaciones crónicas. Así que los fármacos corticoides merecen darle mucha importancia en cuestiones de sus de los efectos adversos que pueden desarrollarse ante el uso de estos, porque son fármacos de doble filo, o sea que nos pueden traer beneficio, pero ante una administración errónea o no bien realizada, ¿no? Como pasarnos de las dosis, o sea, excedernos de las dosis, darle dosis máximas, ¿no? Podemos tener efectos adversos, ¿ok? Bien, es por eso que vamos a seguir viendo algunos detalles en cuestión de sus efectos adversos, que muchos médicos ignoramos estos efectos adversos, ¿sí? Hay muchos médicos que ignoramos estos efectos adversos. Y estos temas, estos capítulos, esta página es para eso, ¿no? Para que descubramos todos los efectos adversos que se encuentran con la utilización de nuestros fármacos y no solamente administrar por administrar, ¿no? Porque siempre es un fármaco, es una droga que vamos a tener una respuesta beneficiosa y también una respuesta negativa, ¿no? Bueno, así vamos a continuar entonces. Por este lado, efectos adversos por supresión de forma rápida con corticoides. Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a ver los efectos adversos que se pueden producir cuando cortamos súbitamente la administración de los fármacos corticoides, ¿no? Cuando son un tiempo prolongado, ¿no? Bien, la gran mayoría de estos efectos adversos son reversibles ya al suspender el tratamiento. Eso es lo que hay que conocer, es que la mayor parte de los efectos adversos que hemos hablado ayer y lo que vamos a hablar hoy día son efectos que son reversibles en la mayoría de los casos. Acá tenemos algo importante, se suprime el eje corticoideo cuando, ¿ya? O sea que va a haber una supresión del eje corticoideo. Recuerdan que el primer capítulo hemos visto que, que el hipotálamo, mediante la CDH, ¿no? Estimulaba a lo que es la adenohipófisis, ¿no? A la adenohipófisis para secretar ACTH, ¿no? Y esta ACTH estimulaba, hormona corticotropina, estimulaba a la secreción a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Para la formación de aldosterona, cortisol o andrógenos, ¿no? Ese es el eje corticoideo. Entonces, en dosis altas o el tratamiento dura más de 2 semanas, también se debe considerar el eje suprimido, ¿ya? Cuando el tratamiento genera síndrome de Cushing. O sea que en dosis altas, ¿no? O el tratamiento dura más de 2 semanas, debemos considerar que ya el eje está suprimido, que ya vamos a tener esos efectos adversos, ¿sí? Y también cuando ya tengamos la clínica del síndrome de Cushing, ¿no? Que es cara en luna llena, joroba de búfalo, ¿no? Redistribución del tejido graso a nivel del abdomen, ¿no? Hipertensión, hiperglucemia, ¿no? Estos pacientes tienen esa clínica de síndrome de Cushing. Cushing exógeno producido por corticoides, ¿no? Esto generalmente ya hemos dicho que los efectos adversos se pueden producir por dosis alta de los corticoides o tratamientos prolongados, ¿no? Bien. Ante este escenario, se sugiere suspensión gradual
disminuyendo la dosis, ya un 25 a 30% semanalmente. O sea que no lo suspendemos cuando usamos dosis altas, ¿no? De corticoides, nunca suspenderlo, nunca suspenderlo de golpe o abruptamente. Siempre hay que reducir la cantidad, ¿no? Cada semana reducir la cantidad hasta llegar a dosis fisiológicas y ahí cortar, ¿no? Eso es en cuestión de lo que es para no tener el... Porque si cortamos abruptamente, así súbitamente, vamos a tener una respuesta, no vamos a, nos va a dar el síndrome de Cushing exógeno, en esos casos también, ¿sí? Bien. No se suprime el eje corticoideo cuando la dosis es baja y el tratamiento dura menos de 2 semanas. En estos casos se justifica la suspensión de forma súbita, ¿no? Entonces, en dosis bajas, dosis fisiológicas, ¿no?, que hemos conocido en las primeras clases de 3 a 7.5, son dosis fisiológicas, no hay mucha repercusión en cuestión de la supresión del eje corticoideo con ese tipo de dosis, ¿no? ¿Ya? Así que no va a haber mucha repercusión, no vamos a tener efectos adversos con dosis bajas, ¿sí? Así que son dosis seguras, dosis que no va a tener respuesta adversa en el organismo del paciente. Bien, entonces esos datos son a tener en cuenta cuando se hace el tratamiento con fármacos corticoides por vía oral, ¿no? Tenemos acá datos. La prednisona es de utilidad en pacientes hepatópatas, ¿no?, que tienen enfermedad hepática. La dexametasona es 7 veces más potente que la prednisona. Tiene más efecto supresor del eje que las de corta acción, ¿no?, que la prednisona, ¿no? Corta acción, cada 12 horas la prednisona se utiliza. La dexametasona tiene una vida media mucho más larga que la prednisona, así que, y también tiene mucha más potencia, ¿no? Así que hay que tener mucho ojo con el uso de dexametasona, ¿no? Dexametasona, que se usa bastante, se está usando bastante para lo que es el tratamiento, ¿no?, en casos graves, en casos ya donde hay compromiso respiratorio, ¿no?, donde el paciente ya está intubado, asistido a mecánica ventilatoria, ¿no?, el uso de dexametasona, ¿no?, que ha resultado bastante beneficioso en esos casos, ¿no? Bien. Entonces tenemos por acá contraindicaciones de fármacos corticoides. Las contraindicaciones que tenemos son disfunción renal grave, disfunción hepática grave, infecciones fúngicas, glaucoma, tuberculosis activa, ¿no? Entonces, esas son las contraindicaciones. Bien. Tenemos por este lado algún dato muy importante de hiperglucemia y corticoides. Entonces, esto lo habíamos visto en efectos adversos en la anterior clase, ¿no?, que los fármacos corticoides producen, ¿no?, lo que son la lipólisis, proteólisis, ¿no?, gluconeogénesis, ¿no?, una disminución de la sensibilidad a la insulina, y también hay una disminución del uso de la glucosa por parte de los tejidos. Así que todo eso, toda esa cadena nos va a llevar a que el organismo maneje glucosas elevadas, ¿ya? Entonces, tenemos acá un dato muy importante. La prednisona, betametasona, prednisolona son corticoides con gran potencia diabetogénica, ¿ya? Por lo que sí se requiere evitar su utilización en pacientes con diabetes, ¿ya?, o riesgo de ¿no?, que tenga antecedentes familiares, antecedentes hereditarios de familiares con diabetes, ¿no? Y sustituirlos por fármacos como deflazacort, que son menos, tienen una menor tasa de producir diabetes inducida por corticoides, ¿sí? Entonces tenemos por acá también la diabetes inducida por corticoides puede
encontrarse a los 3 meses de inicio del tratamiento, ¿ya? A los 3 meses de inicio del tratamiento ya podemos encontrarnos con este efecto adverso, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido por los médicos, ¿no? Pues muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En cuestión del uso de corticoides, la hiperglucemia, ¿no? Porque hoy en día que hay mucha frecuencia, ¿no? De pacientes que tienen diabetes, ¿no? Diabetes, hipertenso, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se administra corticoides, ¿no? Con mayor razón en pacientes que tienen alteración del metabolismo glucosídico, ¿no? Como los diabéticos. Tenemos por este otro lado que saber que el punto de corte para utilizar fármacos hipoglucemiantes es de 200 miligramos por decilitro en ayunas. Si es mayor a este y se mantiene por horas a días, se debe considerar a la insulina como fármaco de primera elección, ¿ya? Fármaco de primera elección. Porque de hecho el tratamiento esteroideo es una de las indicaciones de insulinización temporal o transitoria. Entonces, este párrafo nos dio a entender que con pacientes que manejen glucemias mayor de 200 miligramos, ¿no? Esto hay que considerar, ¿no? El uso de insulina, ¿no? Como fármaco de primera elección. Insulina. Podemos administrar la NPH, que es la de lenta, ¿no? Insulina lenta, la NPH, ¿ya? Es bastante utilizado para estos casos, NPH. Entonces tenemos por acá otro párrafo que es muy importante. Si es menor de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Si la glucosa es menor de 200 miligramos por decilitro, preprandial, o sea, antes de las comidas, paciente sin diabetes previa, se puede optar, ¿no? Sin diabetes previa, se puede optar por hipoglucemiantes orales. Entonces, en glucemias menores a 200 miligramos se puede optar por hipoglucemiantes orales. Como de mejor elección están los fármacos incretinomiméticos, como la sitagliptina. Sitagliptina es de primera elección, ¿ya? Es un fármaco incretinomimético, la sitagliptina, ¿ya? Más que la metformina, que sería de segunda elección, ¿ya? Pero si no tenemos sitagliptina, podemos usar la metformina dosis razonable, ¿no? Para estos casos. En casos de encontrar hiperglucemias severas mayor a 250 miligramos por decilitro, se considera el uso de insulina regular, más conocida como la insulina cristalina. O sea que cuando ya encontramos glucemias que están mayor a 250 miligramos y presenta todavía clínica, ¿no? Clínica de diabetes, ¿no? Entonces, con más razón, en estos pacientes se pueden descompensar, ¿no? Y estos pacientes, por lo general, hay que administrarle insulina cristalina, ya sea en protocolos que manejan en distintos hospitales, ¿no? Intravenoso o por infusión, ¿no? Porque estos cuadros nos pueden producir, pueden desarrollarnos, ¿no? Con el pasar de las horas, minutos, los cuadros de cetoacidosis o coma hiperosmolar, ¿no? Bien, entonces eso es en cuestión de los fármacos, los corticoides y hiperglucemias. Entonces lo que hay que conocer, ¿no? Bien. Tenemos por este otro lado las vías de administración de los corticoides. Ahora sí ya hablamos de las vías de administración. Ya dejamos a un lado los efectos adversos y las contraindicaciones que hemos visto para hablar de las vías de administración. ¿Cuáles son nuestros fármacos corticoides y qué vía de administración es la preferida de cada uno?
Entonces tenemos por la vía intramuscular la triamcinolona. Triamcinolona es netamente intramuscular, de administración intramuscular. Intravenoso o intramuscular pueden ser los fármacos como betametasona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona. La vía oral están los fármacos corticoides como la dexametasona, prednisona, metilprednisolona y prednisolona también. Ya no me faltó ponerle vía oral, prednisolona. Por vía inhalatoria, ¿no? Mayormente la vía oral hemos dicho que se dejan para pacientes ambulatorios, ¿no? Ambulatorios crónicos, ¿no? Pacientes que tienen alguna patología crónica que necesitan corticoides, ¿no? Para la vía intravenosa e intramuscular es muy importante en esos pacientes que tienen situaciones agudas, ¿no? Situaciones agudas o están hospitalizados, ¿no? Situaciones críticas que requieren con urgencia la administración de corticoides. La vía inhalatoria y aerosoles nasales, ¿no? Por inhalación y aerosoles nasales. Esta vía es preferida para los pacientes con asma y EPOC, ¿no? Y también la rinitis alérgicas, algún tipo de rinitis alérgicas que no funcionan con administración de antihistamínicos ni antileucotrienos. Entonces, inhalación y aerosoles nasales. Tenemos la budesonida, fluticasona, que es la bastante usada, mometasona, beclometasona, ¿ya? Por la vía tópica tenemos por la vía tópica tenemos la betametasona, hidrocortisona, mometasona y triamcinolona. Esto más que todo puede ser vía tópica tanto dérmica, ocular, ¿no? Óptica, ¿no? Oído, ojos, ¿no? Depende del fármaco, ¿no? Vía tópica entonces puede ser para casos de dermatitis, ¿no? Un tipo de conjuntivitis y también algunos tipos de otitis, ¿no? Entonces usamos estos fármacos, betametasona, hidrocortisona, mometasona, triamcinolona. Generalmente los fármacos corticoides vienen en cuestión tópica vienen asociados a otros fármacos como antibióticos, ¿no? Antialérgicos en algunos casos de dermatitis o urticarias. Tenemos por este otro lado la intraarticular. Intraarticular tenemos la triamcinolona, tenemos la metilprednisolona acetato y la parametasona. Entonces, estos fármacos tienen mayor afinidad por la vía intraarticular, ¿no? Entonces, por eso que solamente estos fármacos se usan para administración intraarticular, ¿no? Bien, entonces eso es en cuestión de este tema ya de esta clase. Hemos visto los efectos adversos, ¿no? Distintos efectos adversos, contraindicaciones, las vías de administración. Mañana vamos a traer más de los fármacos corticoides en cuestión de cuáles son de corta acción, intermedia y prolongada, ¿no? Y vamos a ver también lo que son las dosis terapéuticas ya acabando este tema, ¿no? Que duró bastantes capítulos, pero como digo, es muy importante saberlo, ¿ya? Es mejor pecar de más que dar menos, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, siempre hay que dar más, ¿no? En cuestión de la transmisión de conocimientos, ¿no? Nunca hay que dejar nada así, ¿no? Sin decirlo, ¿no? Bien, entonces nos vemos la próxima clase y como digo siempre, el conocimiento debe transmitirse y así espero que ustedes también puedan también enseñarle a sus compañeros, ¿no? Cómo es el uso de estos fármacos, ¿no? Porque solo así podremos tener una mejor atención para el paciente y el beneficiado no vamos a ser nosotros, sino van a ser nuestros pacientes. Así que nos vemos en la próxima clase ya. Un saludo, un abrazo. Hasta luego.